¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara, ya prácticamente de cara al arranque de este fin de semana. Soy Ricardo Camarena, gracias por acompañarnos y a continuación un adelanto de la información más importante generada durante las últimas horas. Un hombre asesina a su expareja y se quita la vida en un restaurante de Tlajomulco. Vinculan a proceso a policías de Techaluta por robo calificado. Habían fingido ser víctimas de un engaño. Posponen cierres viales en la glorieta de la Minerva. Comenzarán el 24 de diciembre. Más allá del discurso oficial, más allá de la corrección política y de la implementación de políticas públicas orientadas a proteger a las mujeres, lo cierto es que la violencia en contra de este sector de la población prevalece. 7 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia en su contra. Las demandas, las exigencias, las marchas para pedir un alto a estas agresiones se han quedado cortas frente a la realidad. Hace unas horas se registró un nuevo caso de violencia extrema en contra de una mujer y, como ha ocurrido en más de alguna ocasión, a manos de su expareja. Un hombre asesinó a balazos a su expareja y segundos después se quitó la vida frente a comensales y empleados. La tragedia ocurrió dentro de un restaurante de un corredor gastronómico, ubicado en el estacionamiento Altus, sobre el camino a San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga. Una persona cercana a la pareja que solicitó el anonimato señaló que entre ambos existían antecedentes de conflicto. En este caso, el agresor estaba en suma depresión, ya que hace unos meses murió la niña que tenían de 9 años de esta pareja. Esto debido a negligencia directamente por parte de la madre, ya que la niña estaba enferma de los riñones y jamás se le quiso llevar al hospital a recibir su atención médica, diálisis y demás. De acuerdo con la información policial, el hecho se registró cuando la pareja se encontraba sentada en una mesa discutiendo y de manera repentina el sujeto sacó una pistola. El agresor disparó contra la mujer causándole una lesión en la cabeza y posteriormente se disparó a sí mismo, lo que provocó pánico entre los presentes. Para nada justifico el hecho de lo que se hizo, pero la niña era lo más importante para el papá. Y la mamá solamente lo veía como una salida para ya no tener ninguna relación con el padre y fue por esto mismo que decidió no darle la atención médica a la niña. De manera preliminar se informó que la mujer contaba con medidas de protección. El caso es investigado por la Fiscalía del Estado bajo el protocolo de feminicidio. Para Imagen, Israel Orozco. Cabe recordar que, de acuerdo con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, la violencia de género en Jalisco mantiene una tendencia preocupante. De acuerdo con sus estadísticas, han sido asesinadas 64 mujeres tan solo este año, aunque sabemos de cierto que no en todos los casos estos homicidios se tipifican como feminicidio. Como sea, más allá del término estrictamente jurídico con el que se cataloguen estas agresiones, de lo que seguimos hablando es del asesinato del que son objeto las mujeres. Y vamos a más información relacionada con otro caso de violencia en contra de una mujer registrado hace apenas algunas horas en el municipio de Guadalajara. Un hombre en situación de calle agredió con un cuchillo a una mujer presuntamente con la intención de despojarla de sus pertenencias. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Constituyentes y 16 de septiembre en la zona centro de Guadalajara. Las diversas personas que atestiguaron esta situación no se quedaron con los brazos cruzados. De inmediato actuaron para someter a este hombre, golpearlo y así que no se siguiera dando esta agresión en contra de la mujer. La víctima, una mujer de aproximadamente 46 años, fue trasladada a una Cruz Verde donde recibió atención médica inmediata. Se reporta fuera de peligro, pese a presentar lesiones en el brazo izquierdo y una axila. El agresor de 52 años también recibió atención médica debido a los golpes que le propinaron los ciudadanos y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido.
Autoridades señalaron la importancia de reforzar la atención integral a personas en situación de calle, a fin de prevenir hechos de violencia, atender problemas de salud mental y adicciones y canalizar a este sector vulnerable a programas de apoyo social. Para Imagen, Israel Orozco. Vamos a otro tema, un tema del que por supuesto ya le hemos platicado a usted en este espacio informativo, el caso de estos policías municipales de Techaluta. ¿Se acuerda? Que habían dicho que habían sido víctimas de un engaño y que por lo tanto habían sustraído dinero de la tesorería municipal, habían sustraído armas de la comisaría y habían entregado este armamento a un taxista para que lo trasladara a Guadalajara, mientras que el dinero lo habían depositado en cajeros automáticos y habían destruido los comprobantes. Bueno, finalmente fueron detenidos y hoy fueron ya vinculados a proceso por el robo de recursos públicos y armas oficiales del gobierno municipal en hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre. Todo esto como producto del trabajo que realizó en materia de investigación la Vicefiscalía Regional, que acreditó la probable participación de estos elementos en el robo de casi 200,000 pesos y estas armas que tiene usted ahí en pantalla. Prisión preventiva justificada para estos dos policías municipales. Y vamos al seguimiento de otro caso que, por supuesto, movió también a la indignación, del que seguramente usted se va a acordar. Me refiero a los actos vandálicos registrados en el centro de Guadalajara durante la marcha de la llamada Generación Z. Actos vandálicos que derivaron en la detención de 40 personas en un principio, entre ellas menores de edad. La inmensa mayoría, incluidos los menores de edad, han sido ya puestos en libertad y hoy la novedad es que fue liberado otro implicado en los daños al Palacio de Gobierno tras la marcha a la que hago referencia. Se trata de Héctor Gerardo N., uno de estos 8 hombres que permanecían vinculados. De esos 42 solamente había 8, hoy solamente hay 7. Una jueza federal autorizó su liberación en la audiencia de revisión de medidas cautelares. La juzgadora consideró que había acreditado su domicilio, que habría acreditado que trabajaba aquí, que no era pues parte de estos porros que decía el gobernador que venían de otras partes de la República Mexicana a generar desmanes. Era una persona que iba pasando por ahí. De cualquier manera, hay algunas restricciones que se le han impuesto, por ejemplo, la obligación de firmar periódicamente y además tiene prohibido acercarse al centro de Guadalajara. El proceso continúa en libertad bajo restricciones para la mayoría de los imputados, mientras que 2 permanecen en prisión y otro más fue vinculado sin prisión preventiva. Un menor de 6 años perdió la vida tras ser atropellado en Zapopan. Niño de apenas 6 años de edad murió atropellado por una camioneta pick-up. Este hecho ocurrió en el cruce de las calles Oyamel y Nogal de la colonia La Higuera de Zapopan. De acuerdo con información de la comisaría zapopana, alrededor de las 9 de la noche del jueves, autoridades recibieron la alerta de una persona atropellada en el sitio referido. En cuestión de minutos, los oficiales localizaron a la víctima, ya sin vida, a consecuencia de ser embestida. En el punto localizaron al causante de 48 años de edad, al cual detuvieron. La dependencia de seguridad mencionó que el menor estaba cruzando la calle para acercarse a una camioneta que repartía juguetes. El vehículo responsable nunca se percató de esto y terminó pasando sobre el niño. Los oficiales presentaron al chofer de la camioneta a un agente del Ministerio Público para que responda por sus actos. Para Imagen, Humberto González. Y con el arranque del periodo vacacional con motivo de los festejos decembrinos, bueno, indiscutiblemente la dinámica en materia de vialidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara se percibe distinta y probablemente más de alguna persona podría pensar que ante menos coches, pues menos accidentes, aunque también habrá que decir que hay muchas personas que están muy tensas con el tiempo contrarreloj, por ejemplo, para las compras navideñas. Hoy fue una mañana de varios accidentes vehiculares aquí en la capital jalisciense y Jorge Alberto Mariscal nos comparte los detalles.
Una serie de accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada antes de que salieran los primeros rayos del sol dejó un saldo de cuantiosos daños materiales, afectaciones a la movilidad y daños en la infraestructura urbana en una jornada marcada por maniobras imprudentes y el exceso de velocidad en vialidades importantes. El primero de los hechos ocurrió en el cruce de Calzada del Federalismo y Avenida Juárez, donde una camioneta utilizada para el reparto de pan, al intentar evitar un choque con otro vehículo, realizó un volantazo y terminó impactándose contra uno de los domos de la línea 1 del tren ligero. Afortunadamente los daños fueron menores, lo que permitió que el percance se resolviera de manera rápida con la intervención de las autoridades de vialidad y la aseguradora correspondiente. En un segundo incidente, un joven de 20 años perdió el control de su automóvil al intentar incorporarse desde el paso a desnivel de Avenida Patria hacia Avenida Colón. Sin embargo, el vehículo se impactó contra el muro interno del puente, provocando el daño total en una de las llantas delanteras. Bomberos de Guadalajara acudieron para asegurar la zona y evitar algún otro percance. Un tercer accidente se registró sobre Avenida Patria al cruce con Paseo Royal Country, donde una pipa que presuntamente presentó una falla mecánica en los frenos se impactó contra dos vehículos particulares. Ambos automóviles resultaron severamente dañados y la pipa terminó sobre el camellón, lo que obligó el trabajo con grúas y la intervención de las respectivas aseguradoras. Finalmente, en Avenida Chapultepec, al cruce con José Guadalupe Montenegro, un vehículo tipo sedán terminó con daños severos tras impactarse contra la infraestructura municipal, derribando parcialmente una señalética en la esquina. En este incidente, el conductor afectado señaló que otro vehículo se habría pasado la luz roja, dejándolo sin margen de maniobra. Afortunadamente, en ninguno de estos hechos se reportaron a personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales considerables y afectaciones a la circulación. La disminución en la carga vehicular durante la temporada decembrina en la zona metropolitana suele propiciar el exceso de velocidad, un factor que incrementa el riesgo de accidentes de alto impacto, informó para Imagen Alberto Mariscal. Y bueno, ante todos estos choques, el llamado es a mantener las precauciones, la atención detrás del volante cuando usted va conduciendo su automotor para no engrosar precisamente todas estas estadísticas. Y además hay que tener presente que durante pues esta temporada de posadas, de fiestas, de reuniones, está operando el operativo de alcoholimetría las 24 horas del día, los 7 días de la semana en distintos puntos del área metropolitana. Hay que ser responsables al momento de conducir un automotor. Platiquemos más acerca de percances registrados durante las últimas horas. En este caso, hablemos acerca de un choque múltiple entre 6 vehículos que se registró sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura del municipio de Tuxpan, al sur de Jalisco. Este percance generó el cierre total de la circulación, un accidente en el que se vieron involucrados 3 vehículos de carga, un automóvil compacto y 2 camionetas. Pese a lo aparatoso de este accidente, y ahí tiene usted las imágenes, los daños evidentemente cuantiosos, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas. La emergencia fue atendida por elementos de Protección Civil y bomberos de Zapotiltic, mientras que el tráfico permaneció completamente detenido durante la primera parte de la mañana, desde el crucero del Tecnológico hasta el tramo de 4 Caminos a la altura de Ciudad Guzmán. Vamos de vuelta al área metropolitana de Guadalajara y platiquemos acerca de la flamante línea 4, esta línea que entró en operaciones el pasado lunes y que durante 2 semanas, esta que estamos terminando y la próxima, está operando con sus pasajeros, con sus usuarios de manera gratuita, todavía como parte de su periodo de prueba, un periodo en el que sabemos de cierto se van a registrar algunas fallas, se han denunciado deficiencias también en materia de infraestructura y hoy se da cuenta de usuarios varados, de recorridos interrumpidos y de pues una serie de problemas a consecuencia de una falla eléctrica. Una falla eléctrica en la recién estrenada línea 4 del tren ligero provocó la suspensión temporal del servicio, dejando a miles de usuarios sin posibilidad inmediata de traslado y generando escenas de confusión a lo largo del recorrido.
Citeur informó a través de su cuenta de X que la interrupción se debió a una incidencia en el suministro de energía eléctrica, lo que obligó a detener por completo la circulación de los trenes mientras personal técnico trabajaba en la atención del problema. Al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron a difundirse videos de usuarios que quedaron detenidos a mitad del trayecto. Valió madre el pinche tren. 40 minutos aquí parados. En algunas de estas imágenes se observa cómo pasajeros fueron auxiliados por trabajadores del sistema de transporte para descender de los vagones y continuar su camino a pie ante la falta de alternativas viables de transporte en la zona. Esta situación puso en evidencia que este tipo de incidentes ponen a prueba la capacidad de respuesta del sistema y demuestra la necesidad de planes alternos para los usuarios cuando el servicio se interrumpe. Minutos después el servicio fue restablecido, aunque sin que se diera a conocer mayores detalles sobre las condiciones específicas que originaron la falla. Posteriormente, el área de comunicación social de Citeur explicó que la interrupción ocurrió durante el periodo de pruebas operativas. De acuerdo con la versión oficial, no se trató de una falla estructural del sistema, sino de una incidencia externa al suministro eléctrico, situaciones que aseguran forman parte del proceso de ajustes para garantizar un servicio seguro y confiable. Finalmente la operación se normalizó, pero el episodio provocó contratiempos e incertidumbre entre los usuarios. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, fallas que, curados en salud, las propias autoridades estatales advierten que podrían seguirse presentando. Una semana más de prueba de la línea 4 del tren ligero. Y hablando de proyectos en materia de movilidad, hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que no habrá cierres viales en la glorieta de la Minerva, por lo menos no en lo inmediato, por lo que se dio marcha atrás a los cierres que había anunciado en su momento la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para realizar obras complementarias en esta zona. El gobernador dijo que estos cierres estaban previstos a partir de este viernes, sin embargo los van a mover a la próxima semana, a partir del 24 de diciembre. Se posterga el cierre de la Minerva. Lo que empezaron a cerrar de carriles desde la madrugada, di la instrucción hace aproximadamente una hora de que empiecen a abrir todo nuevamente. Entonces no va a haber ni siquiera cierres parciales en la Minerva. Y ordené, son fechas difíciles, lo sé, pero nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de trabajar incluso en los feriados. Entonces las obras se van a hacer a partir del 24 en la noche, empieza el cierre de carriles, 24 en la noche, para que las obras de cierre se hagan 25, 26 y 27 de diciembre. Y bueno, es que en esta obra también van a contrarreloj. Recuerde usted que el propio gobernador, el propio gobierno del estado, dijo que el 31 de diciembre tienen que quedar la Plaza de la Liberación, la Glorieta Minerva y la Plaza de la República. Les queda prácticamente una semana, par de semanas, y esto tiene que quedar sí o sí, y de ahí la premura para que queden listos ya estos trabajos. Vamos a otras cosas, mire, vamos a ver un video que se ha vuelto viral a través de las redes sociales aquí en nuestra ciudad. Una escena que vuelve a evidenciar la imprudencia, la irresponsabilidad de algunas personas, como por ejemplo este sujeto que va en su scooter circulando dentro de un paso a desnivel con todo el riesgo que esto implica. Y mire, vamos a otro video captado por un vecino que reveló cómo ocurre un accidente entre una patrulla de la Policía del Estado y un vehículo de colección valuado, ¿saben cuánto? En cerca de 2 millones de pesos, ahí en Avenida Aquiles Cerdán y Pablo Valdés, en la colonia Belisario Domínguez. En estas imágenes se observa este automóvil antiguo que circulaba aparentemente con la luz verde y la patrulla se habría volado el semáforo. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche y feliz fin de semana.